Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos están viendo. Este es el primer día de las jornadas carnavaleras. Las jornadas carnavaleras se hacen en la previa al Carnaval Dignidad Sin Fronteras, que este año ya va en su versión número 18 y justamente vamos a hacerlo este domingo, este sábado, mejor dicho, 18 de abril. Así que estamos empezando esta... Tenemos dos invitados, uno lo conocen bastante bien. Ahora estamos con Jürgen Schubelin. Hola, Hola, mucho gusto. Mucho gusto y eh, muchas gracias por la invitación de compartir ese momento con ustedes. sí, muchas gracias, Jürgen. Nosotros le vamos a contar a las personas que nos están viendo que este conversatorio es sobre desafíos actuales para la protección de las infancias en movimiento. Estamos con Jürgen Schubelin, que es cientista social, colaborador en política de refugiados de KNH y exdirector del Departamento de América Latina y el Caribe de KNH Alemania, que es una organización que nos puedes decir, digamos, de qué trata, cómo es el nombre, digamos, completo. La verdad es que soy el director jubilado de este departamento para América Latina. Ejercí ese cargo durante de casi 23 años, pero ahora desde el 2022 estoy jubilado, pero sigo colaborando con KNH. KNH significa Kindernothilfe, ayuda para niñas y niños que necesitan cooperación, ayuda, y es una organización con 65 años de trayectoria, presente en casi 40 países del mundo con programas y proyectos. Bueno, y también llegó nuestro segundo invitado, que ustedes lo conocen, es muy famoso en nuestras redes sociales, Oscar Patricio Rojas Mesina. Él es abogado, magíster en Derechos Humanos y colaborador ya histórico del colectivo Sin Fronteras. Hola, Patricio. Hola, ¿cómo están? Saludos. Sí, bueno, tenemos la suerte también de tener a Jürgen acá en Santiago, así que hacemos o sea, no tiene que hacer cambio de horario porque, digamos, en Alemania es otra hora. Entonces vamos a, como les estaba diciendo al inicio, estamos hoy lunes 13 empezando las jornadas carnavaleras con la previa al Carnaval Dignidad Sin Fronteras por el reconocimiento de los derechos de la niñez que migra. Así que vamos a conversar en realidad sobre, más que nada, estos desafíos, digamos, el tema de la migración eh, ha dado las políticas, digamos, han dado varios golpes a la migración, podríamos decirlo, principalmente afectando a las infancias y las familias que migran también con infancias. Entonces, como a nivel general, Jürgen, quería preguntarte las características que hoy existen respecto a la movilidad humana. Mira, como tú lo dices, estamos viviendo un momento histórico donde en el fondo se conjueve todo en contra de niñez en situación de migración forzada. O sea, las cifras hablan para sí. O sea, el año pasado había casi 117 millones de personas en situación de migración forzada y 40 millones de ellos han sido niños, o sea, un porcentaje sobreproporcional si tú comparas
la participación de niñas y niños en la población mundial. Y las noticias no son buenas. O sea, el mundo vive un sinnúmero de conflictos y estos conflictos, por supuesto, provocan, como siempre, situaciones de migración, guerras civiles. La peor situación viven en este momento las familias en el Sudán, donde se enfrenta un gobierno militar con paramilitares y esa situación ha generado 12 millones de refugiados. Y todavía no sabemos cómo esa guerra de Estados Unidos y de Israel contra el Irán va a afectar a los movimientos migratorios en el Mediano Oriente, en Europa, en toda la región bajo desestabilizamiento, porque ustedes saben que aquí conflictos militares no provocan inmediatamente la huida de millones de personas, sino todos esos procesos pasan por un cierto momento de, o sea, hay que esperar unas semanas más y vamos a ver los resultados, pero estoy seguro que los resultados van a ser nefastos, porque, y eso como última idea en esa parte de introducción, Irán ha sido uno de los grandes países que acogió refugiados, que acogió familias en situación de migración forzada, sobre todo de Siria, pero también desde Afganistán y otros países vecinos. 3.5 millones de refugiados solamente en el Irán. Y imagínense cómo esa gente está en ese momento. Entonces, se avecinan tiempos más complejos y eso en un momento histórico donde mundialmente gobiernos tienden a usar el tema de la migración como discurso clave para tratar de ganar elecciones. O sea, hay un proceso de criminalización, difamación, de crear instintos xenofóbicos, racistas para ganar elecciones. Y eso lamentablemente es un fenómeno en muchos países y Europa no se salva de ninguna manera, sino ahí los partidos de derecha y de extrema derecha ganan sus elecciones difamando los más vulnerables. Y eso constituye un desafío para todas las sociedades, digamos, de países que son países de acogida de personas en situación de migración forzada. Y Patricio, ¿cuál es la situación, digamos, acá en Chile? Porque pareciera, cuando uno ve las noticias, que solo sucediera en Chile, ¿no? Y está contando Jürgen, y lo vemos, digamos, quienes seguimos noticias internacionales, que esto es lo que pasa en Chile, es como un eco, ¿no? De lo que, o es mínimo, en realidad, no sé si podrías decirlo así. ¿Cuál es el contexto nacional? El contexto actual es complejo. Tenemos una nueva ley de migraciones, pero que al menos en el estado en que se encuentra tiene distintos proyectos de ley en los cuales se busca modificar, no con la finalidad de ampliar derechos a la población migrante, sino que más bien de limitarlo o suprimirlo. Y eso incluye también a la población migrante de niños, niñas y adolescentes, que en algún momento, al menos en la región, tuvimos grandes avances, principalmente en el acceso a la educación, en los cuales no había limitaciones si se encontraban de forma regular o irregular, o lo mismo en el acceso a la salud, principalmente en el poder ingresar en FONASA, y eso significa tener acceso a la salud mediante los SESFAN que hay en todas las comunas. Hoy hay distintos tipos de proyectos de ley que buscan
retroceder o limitar o generar esta, de alguna forma, brecha entre chilenos e inmigrantes, que obviamente genera más discusiones que unión. Y al mismo tiempo me parece que hay ciertos aspectos relativos, por ejemplo, a la regularización migratoria, principalmente población venezolana. Hay que recordar que son prácticamente 9 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela y, y- y no muchas veces porque lo quisieran, sino que son, más bien se vieron forzados por aspectos políticos, de seguridad o inclusive económicos también. Y eso conlleva de que principalmente la población de niños y niñas tiene las limitaciones de venir de países en los cuales primero no tenemos relaciones diplomáticas y segundo, en los cuales es muy difícil acceder a cierta documentación que se les solicita en Chile para poder regularizar, porque una de las excepciones de alguna forma a la regularización para personas porque ingresaron por paso no habilitado son los niños, niñas y adolescentes, porque existe una visa para y independiente de cómo hayan ingresado al país o la situación migratoria de los padres, pero una limitación más bien administrativa es la de solicitar documentación que muchas veces los padres no cuentan o no pueden acceder al no existir embajada ni consulado venezolano en Chile. Entonces eso complejiza muchas veces los aspectos de inclusión en los espacios pedagógicos, de salud, más allá de esta apertura que tuvo en su momento en relación al acceso a este tipo de distintos derechos. Entonces, al ser administrativo también podría significar que en algún momento, como pasó por ejemplo con el acceso a subsidios de vivienda, se aumenten las limitaciones hacia la población migrante y hayan restricciones que al menos no estaban previstas en la ley actual, pero se pudieran dar o de forma administrativa, por decisión del Servicio de Migración, de la Subsecretaría del Interior, o bien por modificaciones que se puedan ir avanzando en el mismo Congreso Nacional. Entonces me parece que la situación es más bien de alerta, yo diría. Jürgen, sí, ¿cómo ves la situación de Chile, digamos? Porque cuando uno ve las noticias decían olas migratorias, qué sé yo, invasión, incluso hablan. Yo no sé si ustedes desde Europa, digamos, ven esta situación como similar de gravedad a lo que pasa en otros países, o en realidad no se habla de esta situación en Chile, ¿no? Te tengo que confesar que es un tema para, sobre todo para organizaciones de la sociedad civil, para especialistas que trabajan sobre la situación de migración en América Latina, y te confieso que hay extrema preocupación por lo que está pasando en Chile. Nosotros, hablando de organizaciones de defensa de los derechos del niño, hemos seguido atentamente a la campaña electoral, tanto primera vuelta como la segunda vuelta, y los discursos enunciados en torno al tema de comunidades migrantes, niñez migrante, las propuestas que durante la campaña electoral aquí en Chile han sido enunciadas, y eso ha provocado mucho temor de que ahora Chile se transforme en un país donde la respuesta frente a la migración forzada es la violencia. Es la violencia administrativa, como la vemos en Estados Unidos, como la vemos en parte en países europeos, y eso sí es sumamente preocupante. Y como escuchamos recién, que aquí el marco legal en Chile aún no es preciso, y Chile, siendo país signatario de la Convención de la Defensa de los Derechos del Niño, esa preocupación por la situación de la niñez migrante está casi no presente en el discurso público. O sea, por lo menos en esa campaña electoral, muy poca gente hablaba sobre
conceptos como defensa de los derechos de los niños en torno al tema de la migración, porque eso hubiese significado tener que mesurarse con el lenguaje. Eso hubiese significado tener que pronunciar propuestas desde el enfoque de derecho de niñas y niños. Y mira, no quiero lanzar una piedra contra la sociedad chilena, sino quiero volver a hablar sobre lo que nos está pasando en Europa, donde para nosotros que somos organizaciones de defensa de los derechos humanos, es sumamente preocupante lo que el Parlamento Europeo y después ahora los gobiernos, el Consejo de los Gobiernos de las naciones que constituyen la Unión Europea ha decidido en torno al sistema GEAS. GEAS es la abreviación para el Sistema Europeo Común de Asilo, aprobado en 2024 y entrando en vigencia ahora. Y ese sistema por primera vez permite, por ejemplo, el encarcelamiento de niñas y niños en especie de Guantánamos europeos, por ejemplo, en las islas del mar Egeo, islas griegas, donde la Unión Europea ha permitido la construcción de 5 campos de alta seguridad, en las cuales también familias con niñas y niños serán encarcelados hasta concluir sus juicios de petición de asilo. Y eso es tremendamente preocupante y significa que no nos distingamos en Europa, continente que habla de los valores éticos, no nos distingamos mucho de las políticas del actual gobierno de Estados Unidos, que usa el mismo modo de encarcelamiento de niñas y niños. Entonces ahí hay una gran preocupación que aquí en América Latina el trato hacia la niñez migrante en situación de migración forzada sea algo semejante. Y como digo, Chile ha firmado todos los convenios internacionales, desde la Convención de los Derechos, Convención Universal de los Derechos Humanos, todas las convenciones de protección a la niñez. Entonces, ahí hay un instrumento por el cual tenemos que luchar. Y me gustaría más adelante explicarles un poco qué podrían ser estrategias de recuperar un camino de defensa de los derechos de niñas y niños en situación de migración forzada. En realidad, si uno se pone a reflexionar, a veces la vida, digamos, y el bombardeo de informaciones de todo tipo, sobre todo económicas, digamos, no nos permite reflexionar sobre lo que justamente estás mencionando, Jürgen, cómo esta sociedad en general, la humanidad está involucionando. Estamos, en vez de avanzar, de evolucionar, digamos, estamos yendo hacia atrás. Y no solamente acá, digamos, en muchos países, o sea, en la región también, digamos, Argentina también era un ejemplo de política también migratoria. Entonces, yo quería preguntarle, ¿no? Justamente esto de las políticas migratorias, ¿cómo evolucionaron? Digamos, ¿en qué minuto se convirtió, digamos, o se está convirtiendo? Porque acá ya hay propuestas de convertir a la migración en un delito, ¿no? Patricio, si quieres. Sí, a ver, retomando un poco lo que se señalaba, me parece que también es necesario que resurjan las articulaciones también de derechos humanos y de la sociedad civil en relación a temas de migración. Me parece que hay desde el gobierno anterior, inclusive, una decepción, o sea, también
las herramientas políticas, sea el Congreso o el gobierno en relación al funcionamiento que se podrían tener y al nivel de incidencia que podrían llegar a tener. Y eso conlleva de que muchas veces opten incluso por no participar de este tipo de espacios, sino que se queden más bien en su trabajo directo con la población migrante, sean niños, niñas, mujeres, etcétera, trabajadores también. Entonces me parece que un muy buen momento para que se genere esta rearticulación y se muestre de alguna forma el poderío que deben tener las organizaciones de la sociedad civil ante las decisiones que puedan tomar los estados que signifiquen retroceso. Y los retrocesos van de la mano también con las políticas públicas. Hay que recordar que Chile tuvo una legislación migratoria que databa desde la dictadura, la cual se mantuvo por gran parte de la democracia. Recién en 2022 tuvimos una nueva ley de migraciones que, si bien contiene un catálogo de derechos, estos no son prácticamente aplicables y que de ahí en adelante se han ido generando retrocesos también. Cosa de ver lo que sucedió, por ejemplo, con las modificaciones relativas a la ley de refugio, que prácticamente en Chile es solo papel. Son muy pocas las personas que son reconocidas como refugiados. Hay un alto número de solicitudes que prácticamente no se están tomando en consideración porque hay personas que llevan 2, 3 años como solicitantes y sus antecedentes no han sido vistos por la comisión pertinente. Lo mismo lo que se genera por parte de la nueva ley de migración, esta potestad del subsecretario del Interior de poder regularizar, uno podría entender en ciertos casos humanitarios, y la cual, si bien se utiliza por la población migrante, no se otorga ninguna visa de este carácter hace 3 años. Es decir, la gente lo utiliza, realiza las cartas correspondientes o las solicitudes al subsecretario, y estas o bien no se responden o bien se responden negativamente, siendo que es una herramienta que realmente se le otorga por parte del Parlamento al subsecretario para poder regularizar en condiciones que uno muchas veces se consideran humanitarias. Hay personas de la tercera edad, porque nosotros nos estamos centrando en temas de niñeces, pero la tercera edad también es un punto importante, las víctimas de violencia intrafamiliar tanto fuera como dentro de Chile, todo lo que es son los refugiados políticos que también se han dado y que se mantienen de alguna forma en este limbo migratorio, que además en muchos casos que quisieran irse de regreso a sus países, muchas veces además se les limita a poder hacer eso. En el colectivo han llegado varios de estos casos que estas personas, al no tener documento de identidad, no se les permite salir de Chile y por lo tanto no pueden regresar a Venezuela. Se quedan en una situación real de indocumentados, no tienen cómo demostrar quiénes son. Y ante estos casos tampoco se da respuesta, y este mantenimiento de las relaciones cortadas, diplomáticas con Venezuela, a quienes más perjudica finalmente son a las personas, más allá de los aspectos políticos e ideológicos que se pueda tener respecto a la situación en Venezuela. Entonces sí, existió un avance en políticas públicas, principalmente, como dije antes, en temas de acceso a salud y educación, pero más bien fueron como una especie de parche y que se podían modificar por cada gobierno dentro de eh, entendiendo que eran resoluciones administrativas y que el gobierno siguiente las podía cambiar. Yo creo que a lo que debían estar conscientes las personas en general, chilenos, migrantes, a que no existan retrocesos, porque de alguna forma la vara, en vez de estarla subiendo en relación a los estándares internacionales que, como bien se dijo, Chile ha ratificado en su gran mayoría, en aspectos de niñeces son bastante precarios, principalmente porque Chile ratifica en el año 91 la Convención de los Derechos del Niño, pero la aplicación en relación a ejecución de políticas reales a favor de la población de niños y niñas, y peor aún con migración, bastante lenta y tardía. Y sí, Jürgen. Magali, me gustaría responder tu pregunta desde un foco un poco distinto, casi filosófico. Mira, en el año 2015-2016, durante la guerra en Siria, cuando la Fuerza Aérea de la Federación Rusa bombardeaba las ciudades en el norte de Siria y Assad matando a la población, creando
casi una situación de genocidio en varias regiones de Siria, se produjo una corriente de migración forzada como no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, millones de personas desde Siria, vía Turquía y las islas en el mar Egeo llegaron a Europa. Fue un momento de mucha solidaridad. Algo increíblemente fuerte en los países europeos, tanto en Grecia como después en el centro de Europa, Austria, Alemania. Millones de personas han sido acogidos en esa situación de víctimas de una brutal guerra con solidaridad. Y nosotros estuvimos orgullosos de que nuestras sociedades se mostraron de esa manera comprometida, mostrando empatía y esfuerzo para lograr que esas personas que han sufrido tanto, que han sido traumatizados, llegasen a nuestras casas, a nuestras ciudades. Pero fíjense lo que tuve que aprender es solidaridad, empatía, capacidad de acogida, políticas migratorias comprometidas, son lamentablemente muy dependientes de una cultura, de una coyuntura política puntual. Ese momento histórico, 2015, 2016, 2017, se acabó. Y los que en ese momento, en ese histórico momento, quedaron como observadores al margen, viendo cómo la mayoría de la sociedad se solidarizó, estos que quedaron al margen hoy día lideran la voz y el surgimiento de la extrema derecha en Europa, a punto de ganar elecciones como en Francia, en otros países, es también un reflejo a ese momento de solidaridad, de empatía, de compromiso, y ahora vivimos momentos sumamente dolorosos donde partidos de la extrema derecha, con el fácil argumento de decir te otorgamos impunidad para pisar hacia abajo, para pisar los más vulnerables, los más débiles, y con nosotros lo puedes hacer sin ninguna consecuencia legal de repudio. Ese momento de falta de empatía, de solidaridad, se manifiesta en las leyes. Lo que mencioné acerca de GEAS es un monstruo legal para hostigar, para discriminar, para excluir personas en situación de migración forzada. Y muestra la otra cara de la moneda. O sea, cómo esas sociedades que en un momento han sido solidarios, comprometidos, vuelven a mostrar la cara de un racismo, de una xenofobia, de un odio, de una criminalización y de discriminación de personas en situación de migración forzada, y eso avergüenza. Pero mira, estamos luchando para que eso no sea la última palabra. Por suerte, y eso distingue Europa de Estados Unidos, en nuestro caso todavía los mecanismos de la justicia de defensa de los derechos humanos está intacto. O sea, existe, y en eso quiero hablar de algo positivo, existe la posibilidad de llegar, por ejemplo, a la Corte Europea de Defensa de los Derechos Humanos en Estrasburgo y reclamar casos de violaciones
de parte de los estados contra los derechos de la niñez. Y se gana juicios. O sea, uno de los instrumentos para frenar ese proceso destructivo, antisolidario, es la justicia. Y eso es algo que hay que recalcar. Y ahí sin querer dar consejos, yo pienso que también en el caso de Chile hay que recorrer cuando existen violaciones evidentes a los derechos de niñas y niños, de sus familias, hay que recorrer a la justicia. Y hay que usar ese instrumento válido porque es un instrumento que permite de un caso decir, mira, aquí se cometió una atrocidad administrativa y ese caso es como ejemplo para decir, frénanlo. Y lo otro, Magali, lo otro positivo que está ocurriendo, aquí en Chile, niñas y niños migrantes en situación de migración forzada ya no están dispuestos a ocultarse, a disimular que no son de origen chilenos, tipo primera, segunda patria, sino que reclaman su espacio. Y ese carnaval de las culturas, otros momentos donde esa identidad cultural se manifiesta con autoestima, con orgullo, con fuerza, eso es sumamente importante. Y lo mismo ocurre en Europa. Personas jóvenes cuyas historias son historias de migración forzada, hoy día reclaman con mucha autoestima, por ejemplo en Alemania, pero también en otras partes, ser escuchado, tener el derecho de formar parte de construcciones de sociedad, construir democracia junto a otro y no ser identificada por su calidad de descendiente de familias en situación de migración, sino por su calidad humana, por su calidad profesional, por su creatividad, por su personalidad, por su compromiso. Y eso es algo que adquiere cada vez más fuerza. Y ahí está mi esperanza de que estas voces junto a las sociedades civiles, tanto en Europa como aquí en América Latina, tengan la fuerza para resistir a lo destructivo que hemos descrito. Y Patricio, ¿tú cómo ves? ¿Chile está preparado, digamos, para poder enfrentar estos miedos, digamos, ya a esta altura de toda esta batería de legislación contra los derechos humanos de las personas migrantes? A ver, yo creo que se da por dos vías. Hay un tema hay una utilización de la migración hace ya un buen tiempo por parte de ciertos sectores políticos que lo relaciona directamente a aspectos de delincuencia, a abuso de acceso a derechos, qué sé yo. Pero me parece que por otro lado está la sociedad misma, la de la convivencia, la del vecino, la que vive con el mismo edificio, la que comparte un barrio, la que comparte la escuela, la que comparte un espacio de salud. Y me parece que ahí esa animadversión que se ve desde la política se diluye y se mantiene lo que es la comunidad. Y ahí el migrante ya es un vecino, deja de ser migrante, es un vecino más. Eh, entonces me parece que lograr esa reconexión me parece que es sumamente importante, y eso también tiene que ver con los espacios de participación que tenga la gente, más allá de si se fortalecen o no por la institucionalidad.
sino que muchas veces, y Chile tiene el ejemplo, Chile estuvo mucho tiempo en dictadura y generó espacios de solidaridad internos e internacionales, por los cuales posteriormente se pudo recuperar la democracia. Me parece que en nuestras bases está lo comunitario, el bien común. Y en el aspecto migratorio me parece que también es factible hacerlo desde las distintas bases, que no solamente son necesariamente las políticas, pero sí pueden ser las sociales, como un ejemplo claramente lo es el colectivo Sin Fronteras, la participación de los niños a través de asamblea, el que ellos tomen decisiones y también tengan una perspectiva de qué quieren en el futuro, no solamente para ellos, sino que también el lugar que habitan. Y eso me parece que es súper, súper importante. Más allá de que muchas veces puedan recibir un no o un no recibimiento, pero si tengan la claridad que ellos tienen los derechos de poder ejercerlo. Yo quería comentarles también que estuvimos en un espacio nuevo para nosotros, nosotras, del Colectivo Sin Fronteras ayer, en el espacio del Festival ñam, el fin de semana en realidad, de viernes a domingo, y recolectamos saludos, digamos, mensajes de las personas hacia las niñeces que han migrado. Y de verdad los mensajes eran con mucho cariño, mucho respeto, reconocimiento. Y me quedé, digamos, nos hemos quedado con una satisfacción de que sí, pues hay, tal vez la propaganda dice que no, los medios de comunicación señalan que hay una animadversión contra las personas migrantes, nadie mira a los niños, pareciera, ¿no? Pero creo que eso no es así. Que somos muchos más las personas que estamos reconociendo a las niñeces, reconociendo a las personas migrantes como personas con derechos, ¿no? Como seres humanos, y no con la etiqueta de migrante, con la etiqueta de indocumentado, ¿no? Entonces, porque este conversatorio es como los desafíos, ¿no? Entonces, también quería pedirles, ¿no? O sea, con qué desafíos y qué mensajes también le damos a estas niñeces que nos pueden escuchar en algún momento. Tal vez una última idea. Yo pienso que es muy importante de afirmar aquí, desde este momento de conversación, que nuestro esfuerzo es un esfuerzo que trasciende los continentes. Por ejemplo, el trabajo del colectivo Sin Fronteras es apoyado por un gran número de personas en Austria, pequeño país en Europa, donde esta organización, ese esfuerzo de la sociedad civil, tiene un grupo de personas que con mucho, mucho compromiso siguen apoyando este trabajo. Y en otros países existen otras iniciativas, y yo creo que el esfuerzo desde la sociedad civil de no dejarse desanimar, de no entregarse a corrientes destructivas y también a represión y cuerpos legales que afligen y que complejizan la situación de los derechos de niños. Eso es algo muy importante y eso tenemos que defender. Para mí, yo me llevo de estos días que estoy pasando aquí en Chile, en un contexto político nuevo, yo me llevo las voces de la gente que dice, eso no es lo último que va a ocurrir en ese país. Eso no es la última palabra, sino la sociedad civil está viva. Y la capacidad, como tú dices, Magali, de emitir una señal positiva o decir
como tú lo manifestaste recién, Patricia, decir, son mis vecinas, mis vecinos, es la gente con la cual yo comparto mi día a día y no voy a aceptar que sean maltratados, que sean difamados. Ese reflejo de cariño, de cercanía, de civilidad, de humanidad, eso es lo que nos debe dar esperanza también en tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo. Y Patricio, ¿tú qué mensaje le darías, digamos, como ya casi cerrando este conversatorio? No, me subo totalmente a lo que señala Jürgen. Me parece que es importante. Creo que lo más importante es no guardar silencio. Sí. No hay que guardar silencio, no hay que ocultarse, no hay que mimetizarse, hay que mostrar las diferencias, hay que encontrar atractivas las diferencias y al mismo tiempo hay que mostrarlas y aunque en algunos momentos somos minoría, en otros somos mayoría, establecer los cánones mínimos de civilidad en los cuales podemos vivir en común. Me parece que aunque muchas veces no nos escuchen en ciertos lugares, el haber hablado, el haber señalado puede encender un espacio en el cual que se puede generar duda a lo que parece ser que es lo que se está dando de mala forma, en temas de migración, de política internacional, qué sé yo, y que guardamos todavía como comunidades nacionales, regionales e internacionales aspectos súper importantes como es la solidaridad. Y me parece que eso es parte del mismo ser humano, más allá de que muchas veces se quiera llevar solamente a un individualismo complejo. Entonces me parece que estos son los momentos en los cuales no hay que guardar silencio, hay que mostrarse y hacer lo posible por ser escuchado. No se te escucha, Magali. Escuchamos. Acercarse a las organizaciones, no estar solos, cuidarse y, digamos, informarse también por canales adecuados, ¿no? Creo que es importante. Yo les quería comentar, digamos, que tenemos un calendario de aquí al viernes de varias actividades en estas jornadas carnavaleras. Por ejemplo, mañana nos vamos a un liceo, el Liceo Alberto Blesgana en Conchalí, que tiene una población de más del 70% de niñas, niños, adolescentes extranjeros. Y ellos han podido, han hecho una comunidad muy linda. Así que ahí vamos a estar con una actividad con las compañeras del Quilombo Negrocéntriques, con un laberinto antirracista, para que acercar las situaciones de muchas mujeres y comunidades negras a estos niños con información. Y luego el miércoles, Radio Juan Gómez Milla va a llegar al colectivo con una cabina de radio móvil para tomar los acentos, las voces y lo que quieran decir los niños y niñas. Y además que eso, rescatar también que esa riqueza que existe ahora de este lenguaje que es mucho más amplio, ¿no? Que antes que existía o cuando solamente son chilenos. Y el jueves también tenemos otro conversatorio por este mismo medio que es sobre voces y relatos de la niñez que migra, a propósito de un concurso de microrelatos para niñeces migrantes que se está haciendo junto con Amnistía Internacional y con la organización Migrantas. Y el viernes tenemos un taller de elaboración de antifaz y caretas para que los niños y las niñas puedan preparar este antifaz que van a llevar el día del carnaval, que es el sábado
siguiente, el sábado 18, a las 4 de la tarde empezamos el carnaval, así que invitamos a todas las personas que sigan nuestras redes, que vean estas actividades y por supuesto que participen en el carnaval y que sigan hablando del tema de los derechos de las personas migrantes, específicamente las niñeces, porque las niñeces no son el futuro, también son el presente. Así que, bueno, quiero darles la palabra con un mensaje de despedida. Jürgen. Mira, nuevamente muchas gracias y mucho ánimo, porque ustedes no están solas aquí y yo me alegro tremendamente sobre todas esas iniciativas que crean identidad, pero que también crean visibilidad y que permiten que estas niñas, estos niños también luchan por su espacio aquí dentro de la sociedad chilena. Y no hay que olvidar diversidad, multiculturalidad siempre enriquece una sociedad y no la hace más pobre o vulnerable. Entonces, felicitaciones y hasta la próxima. ¿Tú, Patricio? No, gracias por la invitación. Confirmar que seguimos con actividades esta semana y que además aún pueden escucharnos nuestros capítulos del podcast del año pasado y el anterior, en los cuales además lo relevante es que hay una importante participación de las niñas y niños y adolescentes que participan del colectivo, donde además lo relevante es que podemos escuchar qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo se preparan para el presente y también para el futuro, como muy bien dice Magali. Así que son distintos los espacios en los que estamos intentando estar presentes para abarcar la mayor cantidad de población posible. Así que muchas gracias por la invitación, Magali. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas también que nos han visto y nos pueden seguir viendo porque va a quedar acá guardado. Así que nos vemos en las siguientes actividades y por este medio el jueves. Chao. Chau, chau, que estén bien. Gracias, chao.